Hola amigos, bienvenidos a Germánica para Todos. Yo soy Daniela y hoy vamos a hablar de cuál es la diferencia entre un DHS, un trauma psicológico o psíquico y un conflicto emocional. Ya hace algún tiempo hice un video que se titulaba más o menos ¿cuál es la diferencia entre un conflicto biológico y un conflicto emocional? Y es una de las cosas que muchas veces genera debate entre las personas que estudiamos la medicina germánica o la nueva medicina germánica o la ciencia curativa germánica. Empecemos hablando de lo que es el trauma. Siempre me gusta buscar como que las definiciones más básicas de las palabras para realmente entender cuál es el origen, incluso etimológico. Entonces, la palabra trauma viene del griego herida. La tenemos muy asociada con lo que es el trauma psicológico. Ya hace mucho tiempo, Freud descubrió que tras cada síntoma psíquico y muchos síntomas físicos que él pudo observar, se escondía un suceso traumático. En psicología se entiende al trauma psíquico o psicológico como la exposición a un suceso estresante que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Y también reconoce que los efectos psicológicos del trauma producen efectos en la respuesta biológica del organismo. Como la palabra trauma significa herida, también se refiere al trauma físico o al traumatismo físico. Por eso existe la especialidad en medicina que se llama traumatología y que se ocupa de los accidentes físicos de una persona que se ha roto un hueso, que ha tenido un accidente, que se ha chocado, que se ha roto la cabeza, etc. Entonces, si leemos la definición así como del diccionario que tengo aquí al lado, un trauma es un choque o impresión emocional muy intenso causado por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar, una herida, ¿no? Eso referido a lo psíquico. Y en lo físico, en la medicina dice, el trauma es un traumatismo, o sea, una lesión o daño. Entonces, en ambos casos, en el psíquico y en el físico, significa que algo impacta y hace daño, o algo impacta y altera el funcionamiento normal de la persona. Ahora, si pasamos a hablar de lo que sería un conflicto emocional, o más o menos en general una definición que se suele manejar, es pensar que la forma en que las células, el cuerpo y la biología actúan o reaccionan tiene origen o está relacionado a cómo la persona se está sintiendo psíquicamente. Y en muchas ocasiones sigue mirando a los síntomas físicos o psíquicos como una consecuencia negativa y que necesitamos suprimir. Es como que te estás sintiendo, te duele el estómago, te sientes enojado, entonces tenemos que retirar ese síntoma. Habrá muchas personas que estén en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo así como en general, porque no he leído obviamente todas las páginas web, todos los blogs y todas las opiniones de este tipo de corrientes, digamos. Y obviamente como seres humanos, si es que tenemos un malestar psíquico o físico, es totalmente entendible que busquemos eliminar ese malestar y podamos volver a un estado más de normalidad para poder hacer otras cosas o enfocarnos en lo que nos interesa, en lo que queremos lograr. Es totalmente entendible. Y entonces, ¿qué tiene que ver lo que se define como trauma físico o conflicto emocional con lo que estudiamos en la germánica o dentro del paradigma de las 5 leyes biológicas? ¿Cuál es la diferencia? Muchas personas dicen, ¿no? No, no es un trauma psíquico, no es un conflicto emocional. Y bueno, yo también lo he dicho, no es psicológico, no es emocional, es biológico. ¿Pero por qué? No es que estén del todo equivocadas estas definiciones que yo mencioné hace un rato, pero la diferencia básica y fundamental es que lo que descubrió el doctor Hammer, es decir, el DHS, que inicia un programa biológico, no es solamente de la psique. Por un lado, no es que solamente se da en la psique
y por otro, no es que se da primero en la psique y después se manifiesta el síntoma físico o provoca el síntoma físico, sino que se da de manera totalmente sincrónica al mismo tiempo en la psique, en el cerebro y en el órgano. La definición es un poco parecida porque el DHS o el síndrome de Dirkhammer se le llama también, lo llamaba el doctor Hammer, un choque conflictivo o un shock biológico, un choque que puede parecerse a la definición de trauma, que es como una herida, pero la herida se genera al mismo tiempo en la psique, en el cerebro y en el órgano. ¿Cómo sabemos que es una herida en la psique? Porque hay una respuesta psíquica, hay emociones, pensamientos, que bueno, todo el tiempo tenemos pensamientos, emociones, pero de manera específica para tratar de resolver el problema que ha sido totalmente inesperado, vivido en soledad y dramático. Tenemos también una respuesta, perdón, una herida en el cerebro que se ve como el foco de Hammer, que cuando ya se resuelve el conflicto, incluso se puede ver en muchos casos la cicatriz en el cerebro, porque fue una herida en el cerebro, en la psique en el cerebro, y en el órgano, dependiendo cuál haya sido el órgano o el tejido involucrado, pues si hubo crecimiento o ulceración celular. Entonces el DHS o conflicto biológico o shock biológico es un suceso muy concreto que afecta a nuestra supervivencia de manera totalmente dramática, inesperada, vivida en soledad y que también requiere una solución concreta. Por eso es que se suele decir, el doctor Hammer decía en sus inicios sobre todo que, por ejemplo, la psicoterapia no es lo más aconsejable porque tiene que ser la solución del conflicto biológico, es decir, llenar la necesidad biológica concreta, no solo hablar de los sentimientos al respecto, aunque también la parte psíquica muchas veces se veía aliviada en las personas solamente al conversar con él. Entonces, básicamente el DHS es un shock biológico, no psicológico ni emocional, porque no solo es en la psique y no solo es en las emociones, sino es en el ser vivo como una totalidad, en su psique, en su cerebro y en su cuerpo y en todas las conexiones que hay entre estas tres partes. Y todos los síntomas que se producen a nivel psíquico, es decir, del comportamiento, de los pensamientos, de las emociones, en el cerebro y también en los órganos, los cambios, son adaptaciones con el sensato sentido biológico para ayudarnos a resolver ese problema que nos impactó en un momento dado y muy concreto. Uno de los cambios más importantes que se da gracias a los descubrimientos del Dr. Hammer es el borrar esta división que ha habido durante muchísimo tiempo entre la psicología y la medicina, que tratan por separado la mente y la psique de la persona y el cuerpo, cuando en realidad es una totalidad. Incluso Freud, el padre del psicoanálisis, reconoció en muchos de sus trabajos que realmente la biología tenía una importancia muy grande. Llegó a decir que el origen de todo lo que él había estudiado era mayoritariamente biológico y no psicológico, a pesar de que las mismas personas que estudian, bueno, muchas, no todas, me imagino, que estudian psicoanálisis y psicología no le dan mucha importancia a esto. Y bueno, este video era para actualizar un poco este tema del video que ya había sobre la diferencia entre conflicto biológico y emocional, que si no lo han visto todavía lo dejo en la descripción o en alguna parte de la pantalla. Espero que les haya servido este video para aclarar alguna duda. Suscríbanse si no lo han hecho todavía, denle like, compártanlo. También pueden encontrar abajo los enlaces para unirse como miembros del canal, al grupo de WhatsApp, a las páginas y gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video.